porque le quiero dar un poco más de énfasis a lo que es este examen físico. Entonces, solo para dejar claro eso. Y bueno, me avisan si se escucha bien, si pueden ver la pantalla. Sí, hay que mandar a los pacientes allá. Sí, sí se escucha, Carlos. Gracias. Entonces, podríamos comenzar. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar sobre lo que son motivos de consulta. En los motivos de consulta respiratorios se hace especial énfasis a varias cosas. Tos, expectoraciones, eh, hemóptisis, disnea, pero lo primero que vamos a hablar es sobre la tos. Ya, ¿por qué es importante la tos? La tos va a ser importante porque nos va a derivar a distintos diagnósticos, ¿ya? Tanto la tos aguda como la tos crónica. Entonces, ¿cómo se define la tos? Bajar un poquito más. Ahí sí. ¿Cómo definimos a la tos? La tos se define como una contracción espasmódica y repentina de los músculos expiratorios para liberar el árbol bronquial. Hay otro tipo de definiciones que dicen casi lo mismo. Contracciones espasmódicas contra una glotis que va a estar cerrada, que al momento de abrirse libera todo el contenido que tiene, o sea, sea secreciones, sean obstrucciones por algún tipo de aspiración de un objeto extraño. Entonces, eso hay que considerar. También se lo conoce como un reflejo. Es un reflejo. Y antes de hablar sobre la fisiopatología, o más bien mencionarlo un poco, por lo que es algo breve, quiero hablar sobre las clasificaciones y los tipos de tos para que me entiendan. Entonces, cuando hablamos de clasificaciones, tenemos que hay por el tiempo de evolución, por abordaje clínico y por las características. Ahora, por tiempo de evolución, se divide en agudo, subagudo y crónico. Esta clasificación nos ayuda a determinar el porqué de la tos, o sea, qué lo causa o a qué se debe. En este caso, cuando es agudo, es característico de infecciones. Tiene que durar menos de 3 semanas. Va a ser característica de infecciones. El subagudo ya es por un proceso post-infección, ¿ya? Pero que aún sigue con esa molestia de la tos. En el libro menciona un término que es la hiperactividad bronquial postviral, que también se menciona en otros, en un artículo sobre el asma en pacientes pediátricos, donde se confunde el término hiperactividad bronquial con esto que les digo que es un proceso subagudo. Bueno, dura de 3 a 8 semanas y por lo general está relacionado a eso, un proceso infeccioso que ya pasó, pero que, que sigue con la molestia de la tos. Cuando es crónico, estamos hablando de un proceso que dura más de 8 semanas. Ahora, esto es importante. ¿Y por qué creo que es importante saber si es crónico o no? Porque ya nos va a dar una idea de qué patologías estaríamos hablando. Yo las estudié de esta manera. Si un paciente llega con una tos crónica y nos menciona que, ya bueno, dura más de 8 semanas, puede tener un origen cardíaco, como es la insuficiencia cardíaca. Algo breve es que la insuficiencia cardíaca acompañada de la tos también va a tener otros signos, como los signos cardinales, que son la fatiga, edema de pies, este, y crepitantes en las bases pulmonares. Y eso vamos a ver un poco cuando ya hagamos ocultación. ¿Cuál es otro diagnóstico? Si hablamos a nivel digestivo, si el paciente al momento de estar durmiendo se levanta y tiene que alzar la cabeza para que tiene sensación de reflujo, sensación de ácido, podríamos estar mencionando una patología digestiva como el reflujo gastroesofágico. Y ahora si hablamos perdón, el reflujo gastroesofágico. Ya. Si hablamos de patologías ya netamente pulmonares, estaríamos mencionando un asma, asma crónico o patologías crónicas como el EPOC, en pacientes fumadores, o que siempre se pregunta si el paciente es fumador porque es una de las principales causas de tos crónica, y lo que mencionaba, asma y EPOC y bronquitis crónica, que son las principales causas de EPOC. Ahora, ya que tenemos el abordaje clínico, perdón, el tipo de evolución, hablemos sobre el abordaje clínico. Se divide en tos seca o no grata o tos húmeda o grata. Igual algunos ya han escuchado eso de tos seca, tos húmeda. La tos seca también nos da un ligero diagnóstico. Es por procesos irritativos, ¿ya? Sea por procesos irritativos que no van a producir expectoración, pero sí esa sensación como de ardor en la garganta que produce el estímulo de toser.
Mientras que la tos húmedo grata, y esto hago especial énfasis en que se debe respetar. ¿A qué me refiero con respetar? Se menciona en el libro que cuando existe una tos que es productiva, o sea, que expectoras, que expulsas la mucosidad, se debe respetar ese ciclo, se debe respetar ese proceso, porque estás liberando el árbol bronquial. Pero cuando es no productiva, o sea, que no estamos expectorando, pero que la tos es húmeda, porque puede que tenga crepitantes, que se sienta, que tenga esa sensación de que tiene mucosidad, se debe dar expectorantes para poder liberar la vía aérea. Ahora, la tos húmeda es por lo general de procesos infecciosos, ¿ya? Ya sea infecciones bacterianas, infecciones virales, ¿ya? Y bueno, en la tos seca, en cambio, se debe tratar de sedar. Esa porque causa molestia al paciente, se le tiene que sedar, más no con mayores respectores, porque es seca, netamente irritativo. Ya sea por irritativos que sean mecánicos, por un tumor, o por el ambiente, por polución, por frío-calor, ¿ya? Por las características. La tos por características se puede dividir en una tos ferina, que es una tos seca, tiene accesos nocturnos. Este, el paciente refiere que es una tos que siente irritada la garganta, mientras que la tos quintosa, tipo de tos se le denomina quintas, ¿ya? ¿A qué denominamos quintas? Que vienen en grupos de 5 accesos de tos o cada 5 horas. Entonces, 5 o cada 5 horas o en grupos de 5. Por eso se le denomina. Esta tos también surge en la noche, ¿ya? Tiene accesos nocturnos, pero tiene otra característica. Tiene características en el momento de la inspiración y la expiración. Tiene una inspiración brusca, es explosiva, mientras que la inspiración es un poco intensa y ruidosa. Y quédense con eso. ¿Por qué? Porque la cuqueluchoide, que es una tos causada por la bacteria Bordetella pertussis, es igual a la quintosa. Accesos nocturnos, tiene una expectoración que es pegajosa, pero en menores cantidades. Por favor, cierren sus audios, que no dejan de escuchar. Ya, ahí sí. Bueno, coqueluchoide. Es lo mismo que la quintosa, pero va a variar en qué, en su componente inspiratorio. Yo dije que el componente expiratorio era algo explosivo y violento, y el componente inspiratorio era algo más bien ruidoso e intenso. La coqueluchoide no tiene eso, no tiene esa parte inspiratoria, o sea, el que es ruidoso y va a ser intenso. O sea, eso no lo tiene, en eso se diferencia. Ahora la tos bitonal. Esta tos yo más bien la asocio a tos por tumores. ¿Por qué digo tos por tumores? Porque va a tener una obstrucción a nivel de las cuerdas bucales o el nervio bitonal. Es como doble, ¿ya? Es un doble tono. Entonces, esa es asociada, yo digo asociada a tumores, porque tiene que tener un tumor, puede ser un tumor mediastínico que está afectando. Mientras que la tos de carácter emetizante, émesis, vómito, es más bien en niños, ¿ya? Es en niños porque, ahora les voy a explicar por qué. Cuando nosotros tenemos receptores para la tos, en lo que es fisiopatía, un poco de fisiopatía, sean receptores para la tos, hay en la nariz, en los senos paranasales, estos van a producir tos por sinusitis, ¿ya? Mientras que en la región posterior de la faringe hay otro tipo de tos, la tos por goteo nasal, cuando se produce mucho exceso de moco en lo que es las cavidades, las narinas, eh, eh, ese exceso de moco va a los receptores y produce tos por goteo nasal, que también, me olvidé mencionarles, es una causa de tos crónica. Entonces, también hay receptores en el pericardio, por eso que vamos a ver ya en la próxima clase cuando veamos cardíaco, hay tos por pericarditis, afectaciones en el diafragma, también tenemos en los oídos, que puede ser tos por un tapón seroso. Entonces, todos estos llevan lo que son aferencias en los nervios, el trigémino, el vago, el glosofaringeo, hasta el centro de la tos. Del centro de la tos
pasan a las eferencias, que son los nervios espinales, los frénicos, y es que producen esta contracción espasmódica de estos músculos, que son los músculos respiratorios, el diafragma, la laringe, la tráquea y los bronquios, para producir la tos. Ahora, ¿cuál es la característica de la tos metizante? Que como el centro de la tos, esta aferencia pasa al centro vulvar del vómito en los niños y lo causa, o también porque al cambiar las presiones, al estar con demasiado exceso de tos, se cambian las presiones y ante un estómago lleno lo puede hacer que vomite, ¿ya? Igual aquí hay un cuadrito donde están los momentos de presentación de la tos y los orígenes, el origen de la tos, sus causas. Bueno, entonces eso está ahí, le pueden hacer igual una captura, pero lo más importante ya está dicho porque el resto ya son relacionadas al examen físico. Entonces, como para avanzar con los motivos de consulta, vamos a hablar sobre expectoraciones. Igual si tienen preguntas me lo pueden hacer, no hay ningún problema. Ahora, Disculpe, estas diapositivas las vas a compartir, ¿verdad? sí, sí, no hay problema. Ok, gracias. Sí, igual para toda la información se utilizó del libro de Argentes. Esos cuadros están en el libro de Argentes de tercera edición. ¿Ya? Porque esos, no, esos están pegados en OneNote, ¿ya? Bueno, ahora hablemos de expectoraciones. Las expectoraciones, un concepto que deben tener claro. Nosotros producimos se producen dentro de los pulmones, se produce mucosidad, o sea, las capas de sol, gel, producen 100 ml de mucosidad que son deglutidas, pero que nosotros no sentimos. O sea, ese tipo de deglución es imperceptible. Ahora, si se produce más de eso, vamos a tener el concepto de expectoración. Entonces, ¿cuál es? Expulsión a través de la boca, de la que es la mucosidad, por intermediario de la tos. Porque al haber un exceso de tos, se expulsa, se libera el árbol bronquial a la expectoración. Entonces, hay clasificaciones por la cantidad, por la viscosidad, por el color, hasta por el olor. Eso es característico de las micosis. Ya, perdón. Ya, la clasificación. Cuando hablamos de seroso, que es lo que podemos observar aquí, cuando hablamos de ceroso, hablamos de un fluido que va a ser transparente, incoloro, blanquecino, puede ser asalmonelado en el caso de un edema de pulmón, mientras que es ceroso en un 50% de los carcinomas, de los carcinomas pulmonares. Es mucoso cuando es transparente, es muy fluido y es muy viscoso. Había un libro que mencionaba que es característico de enfermedades pulmonares no complicadas. Con eso me refiero a un asma no complicado, a una bronquitis no complicada, o un edema agudo de pulmón, que bueno, es una complicación, pero no es complicado. Cuando habla de muco purulento, ya sabemos que viene como de pus, ¿ya? O más bien a eso yo lo relacionaba, pero es un color entre amarillento y verdoso, es un fluido muy opaco y este es de lo que les mencionaba entonces que causaba las infecciones. Ahora en las expectoraciones es este colorcito aquí, que es por infecciones, es por infecciones. El perlado tiene un aspecto pseudopurulento, pero ¿por qué pseudopurulento? Este es característico y lo pueden aprender, es característico del asma en la etapa de resolución, porque tienen los cristales de Leydig, que son estos cristales que están aquí. Por eso da ese aspecto como pseudopurulento. No encontré una imagen específica sobre este pseudopurulento con los cristales de Leydig, porque aquí está bajo óptica microscópica, pero da un aspecto más o menos purulento. Y numular, este es interesante. Tampoco encontré una imagen sobre pero se queda rápido. ¿Por qué? Porque es similar a una moneda. Bueno, no será tan redondo, pero es similar a una moneda. Es un conglomerado circular y ovalado. Al momento que el paciente se les pide que expectore, o sea, que al momento de expectorar el esputo esté en un vaso, se va a poder observar este conglomerado circular y ovalado. Ahora, referente a las cantidades, cuando se habla de cantidades, cuando expectoran más de 200 ml o un poco más, hay unos libros que mencionan que podrías estar hablando de una bronquiectasia, ¿ya? Porque la bronquiectasia es una dilatación del bronquio y se llena mucho de mucosidad. En grandes accesos, como accesos en las tuberculosis complicadas o accesos por micosis,
En la viscosidad, también se puede visualizar la viscosidad del material, ya sea por una neumonía o por un asma que es adherente. Ahora, esto de aquí, la neumonía, si es adherente y es gerrumbosa, eso es neumonía. Gerrumboso es como parecido a este color, como un color vinoso, pero no tanto, porque el color vinoso es de los carcinomas, de los tumores pulmonares o de los carcinomas pulmonares. Este es de neumonía. Si hablamos de algo fluido, es de un edema agudo de pulmón, que también es el característico de edema agudo de pulmón de insuficiencia cardíaca. Si hablamos de jalea de grosellas, esto sí lo investigué, la jalea de grosellas se relaciona con tuberculosis, pero no por el color, sino más bien por lo espeso que es la jalea de las grosellas con o parecido al esputo que da la tuberculosis. Achocolatado en accesos amebianos, o sea, por parásitos, por amebas, accesos amebianos hepáticos. Y negruzco, este es, si no estoy mal, era atrancosis, que era característico de los señores que trabajan en las minas de carbón, que por ingerir tanto, pero no por ingerir, por inhalar tanto ese humo denso y negro del carbón, les causa este aspecto negruzco. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es lo más importante de expectoración. La vómica también es una expectoración, pero en este caso es algo brusco, es mayor a 300 ml y el libro menciona que es de pus y el otro líquido que menciona ahí es sangre, pus o sangre, pero ojo, este es característico de un drenaje, o sea, no es que tú pones un dren o algo, una toracostomía, no, sino que la expectoración va a liberar cavidades o accesos, ¿ya? Eh, bueno, eso, y tienen diferentes orígenes, los más comunes es el que menciono aquí, como las cavernas por tuberculosis, las bronquiectasias infectadas y accesos a medianos hepáticos, porque, porque pueden ser de diferentes... Ratitos, como los silencios. Ah, ya. Y ahora sí. Bueno, otra cosa aparte de este líquido que mencionaba que podía ser pus o sangre, existen los quistes ideatídicos, que son estos quistes de aquí, que si se nota el color es como agua de roca. Es por lo general por lo general el líquido que va a salir por la vómita, ¿ya? Ahora, esto también va a estar acompañado de una, ya bueno, la vómita esto va a estar acompañada de accesos de tos muy bruscas, que son los que permiten esta expectoración. Esta expectoración de más de 300 ml también, si el paciente está en cierta postura, ayuda a una postura que es postura para expectorar. Ya, la hemóctesis, esto es importante. Antes de eso, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre hemóctesis y hematemesis? Si quieren lo pueden escribir o si no pueden decir que no conocen. Si es que saben la diferencia entre hemóctesis y hematemesis. Ya, bueno, sí, uno tiene contenido gástrico. A ver, entonces, la hemóptisis, igual aquí está, sangre que proviene la hematemesis, sangre que proviene del aparato digestivo. La hemóptisis va a ser sangre, por eso sí que se tose, es una expectoración de sangre procedente del árbol bronquial. Vamos a decir que es la sangre que se tose, pero ojo, también hay que tener mucho cuidado en identificar el tipo de sangre. O sea, no el tipo de sangre o no, sino que la sangre que se expectora. ¿Por qué? Porque esa sangre tiene que ser de un rojo rutilante con una reacción ácida porque es sangre proveniente de los pulmones, ya les voy a decir de dónde más o menos, pues dónde son los lugares que puede salir este tipo de sangre, pero es proveniente de la circulación sistémica, mientras que la hematemesis es sangre digerida, es sangre que viene acompañada generalmente del vómito, con restos de comida, también va a tener el, este, el color de la sangre es negruzco. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, en las clasificaciones yo les coloqué esa clasificación, pero Argentes dice que hay una discrepancia entre clasificaciones,
Algunos dicen que 200 ml y es masivo, otros dicen que no es masivo. Igual se pueden quedar con la clasificación que está ahí, que es leve hasta 250 ml, moderado 150 500 ml, todo esto en 24 horas, claro está. Los diagnósticos diferenciales. Epistaxis es lo que se conoce como sangrado nasal. Esto se diferencia porque la sangre viene desde la nariz. La estomatorragia viene acompañada de gingivitis, o sea, es una infección dentro de las, este, eh, bueno, no, se me fue el término, es la gingivitis, encías, se revisan las encías y se ven si está, estas son las que están expulsando sangre, ya que estas también van a dar un color rojo rutilante, puede ser confuso. En varices de rinofaringe, orofaringe, base de la lengua, esos sí ya son estudios más específicos, porque podrían tener un color rojo rutilante que no se podría identificar. Y en hematemesis, que fue lo que mencionamos, es la sangre que por decirlo así, se vomita. Es un color negruzco, es muy diferente a la hematitis. Y aquí podemos ver las causas en este cuadro, como las inflamatorias, las neoplasias, las vasculares. Eh, Estaba leyendo que una de las que ya muy poco, más bien se ve en traumatismos, pero ya es menos, ¿ya? Y en los quistes diatídicos. Ah, ya. Ahora, ¿de dónde sale? Antes de pasar al siguiente tema, ¿de dónde salen? Nosotros tenemos un sistema de irrigación, ya el sistema bronquial, y tenemos las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares son las encargadas de hacer la hematosis, que es oxigenar la sangre, mientras que las arterias bronquiales son las encargadas de irrigar. Entonces, por lo general, salen de las arterias bronquiales. La mayoría de ocasiones sale de las arterias bronquiales. Ya. Ahora hablemos de Disney. Disney, vamos a tratar de que sea ya un poco más rápido para comenzar con examen. ¿Ya? Esta es una sensación desagradable. Es lo que más o menos uno dice como que esta dificultad para respirar, esa respiración difícil, fatiga, agotamiento que tiene el paciente. Existen varias clasificaciones. En este caso, esta clasificación es de Argentes, esta clasificación es de Harris. Pero a mí, no sé, para mí se me es como la clasificación de Argentes. ¿Por qué? Porque te dice que en el grado uno es un paciente que normalmente realizaba ejercicios. ¿Ya? Normalmente realizaba ejercicios, sea de una intensidad mayor. Al realizar estos ejercicios de intensidad mayor, él no se sentía cansado, pero de un tiempo para acá, ese ejercicio le comienza a causar fatiga, le comienza a causar esta respiración difícil y dificultosa. Mientras que el grado 2 se presenta cuando el paciente camina, corre un breve trecho, sube un piso, una escalera, ya va aumentando el grado. Ahora, el grado 3 se presenta cuando el paciente no puede ni higienizarse, vestirse, hablar o comer. No puede hacer actividades cotidianas que una persona normalmente realiza. Y el grado 4 ya es un paciente que en pleno reposo, físico y mental, se encuentra con sensación de fatiga y cansancio. Este de aquí, particularmente, yo lo he visto en insuficiencia cardíaca, el grado 4. Un paciente, este, por lo general, está taquicnéico, de satura, y se presenta en un estado de reposo, en una camilla en estado de reposo, pero está con este grado considerable de dificultad respiratoria. Ahora hay formas de aparición. Puede ser de inicio agudo, inicio crónico. Las de inicio agudo, que puede sonar un poco, es con el síndrome coronario agudo o un infarto agudo de miocardio, que el paciente llega a consulta y refiere que tiene dolor en el área precordial, que se irradia el brazo izquierdo hacia la espalda, viene con sensación de dificultad respiratoria, ¿ya? Eh, mm, Tiene que acostarse como para que por medio de 5 o 10 minutos de reposo, como que sienta un poco de alivio, pero el único alivio que se puede dar en ese caso a esos pacientes es la reposición sanguínea, o sea, tratar de ese síndrome coronario agudo. Entonces, como es agudo, minutos, horas, y acompañado de otros síntomas, como los que le mencioné, el ejemplo del síndrome coronario agudo, también por una rotura de cuerda tendinosa, insuficiencia cardíaca, que es los que les mencionaba, también por asma, pacientes con crisis asmáticas, neumotórax, y cuando es progresivo ya son patologías de larga data, un asma bronquial crónico, enfermedad pulmonar obstructiva, insuficiencia cardíaca, ya en ese momento sería descompensada, enfermedad del intersticio pulmonar, también tenemos la posición en la que aparece o se exacerba.
Si hablamos de ortopnea, es un paciente que no puede estar en cúbito dorsal, que sería boca abajo, ¿ya? No puede estar en cúbito dorsal y debe adoptar la posición de sentado. Al adoptar esta posición, el paciente siente mayor alivio. Es característico de insuficiencia cardíaca, al igual que la disnea paroxística. Es característico de insuficiencia cardíaca, pero en este caso el paciente lo despierta y obliga a incorporarse, a sentarse y volver a dormir ya casi sentado. Mientras que la trepopnea, el paciente prefiere estar acostado de lado. Esto ya cuando veamos inspección inspección de aparato respiratorio, van a ver que es una de las cosas que debemos visualizar en un paciente. Si el paciente se acuesta de un lado, tiene un dolor torácico de carácter punzante, se acuesta de ese lado, podemos estar hablando de un derrame, porque al acostarse de ese lado alivia la disnea y además se siente mejor. En la platipnea, empeora cuando el paciente está de pie y mejora cuando está acostado. Eso ya es característico de patologías relacionadas con cardiovasculares, como cortocircuito derecha-izquierda, o shunt, que también se le conoce, ¿ya? Ahora, en dolor torácico, esto vamos a topar mejor en cardíaco, pero igual hay que hablarlo porque hay un dolor en puntada de costado, que es el dolor característico de algunas patologías como neumonía, derrame pleural. Pero por hablar un poquito de dolor torácico? Hay dolor referido, aquí tengo 2 veces dolor referido, pero eso está mal. Entonces, tenemos dolor referido, que son enfermedades, Ajá. enfermedades que surgen un dolor que surge de otro órgano, y que al momento de pasar llegar a la médula espinal, el dolor no es específico, por decirlo así, y no se sabe dónde duele. Eso es característico de un abdomen agudo también, pero eso ya es en dolor abdominal. También puede ser por patologías biliares como la colicistitis, pancreatitis aguda, úlceras gastroduodenales que pueden causar un dolor referido. Y las lesiones que más causan o para que causen un dolor tienen que extenderse hasta la pleura parietal. Pues los pulmones no duelen, sino que son cuando sufren alteraciones en la pleura. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, dolor visceral. Dolor visceral puede ser causado por tumores, infecciones, ya, anginas de pecho, infartos agudos de miocardio a causas cardíacas, disección de aorta también es una causa cardíaca, miastinitis o trastornos esofágicos. Y esto de dolor torácico, esto es la anamnesis, que hay una mnemotécnica creo que requiere Alicia. Bueno, aquí no sale Alicia, creo que sale otro nombre, pero es el tipo del dolor. Esto lo vamos a ver rápido porque igual eso sí, en cardiovascular sí va a estar. La aparición puede ser súbita, insidiosa. La localización es lo que le mencionaba, el dolor en puntada de costado, que es característico del dolor pleural parietal. También puede ser un característico de neumonías. Y ¿qué más? Irradiación al cuello, al hombro, en pleura diafragmática, cuando existe, dependiendo del tipo de carácter del dolor, si es un dolor punzante, concomitantes. Eso nos ayuda a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si es fiebre, es por general una infección. Si hay fiebre, tos, expectoraciones, podemos estar hablando de neumonía. Si hay disfagia, ardor en el epigastrio, esofagitis, y así con el resto. Bueno, yo en esto no me voy a agregar más, porque está en los motivos de consulta y es más importante en cardíaco. También aquí, pero me gustaría hablar ya más de examen físico de aparato respiratorio. Igual, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer. Ya. Ahora, antes de comenzar con lo chévere, con lo bueno. Para entender el examen físico, hay 4 pasos, porque el doctor o la persona que atiende, ya ustedes como profesionales, nosotros como profesionales de algún día, vamos a jerarquizar. Pero el libro lo da así y es como un poco más entendible, ¿ya? ¿Por qué le digo pasos? Porque vamos a ver inspección, palpación, percusión, auscultación. Entonces, digamos que 4 pasos, como para que se hagan entendible y se pueda estudiar. Ahora, para la inspección debemos conocer sobre perimetría o topografía. ¿Cuáles estas son cosas que se ven
porque en anatomía aún, en dos creo que era. ¿Y por qué se debe conocer planimetría? Porque algunas de las cosas como percusión, ahora sí, como percusión, palpación, eh, o hasta para los focos auscultatorios, se debe saber planimetría del tórax. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí la línea mediastinal que da desde la fosa yugular hasta el apéndice sifoides. Otra cosa que nos ayuda en este caso, para aprender, semiología respiratoria, es el ángulo de Lewis, el ángulo que se encuentra en el esternón, para poder así contar los espacios intercostales que va a ser necesario en el momento de la auscultación, tanto respiratoria como cardíaca. Pero eso ya es algo que se enseña más bien es en práctica, o sea, eh, enfrente de la persona para buscar el ángulo de Lewis. Pero hay que adaptarse, ¿ya? Entonces, la línea medio external, las líneas paraesternales, aquí están, líneas paraesternales, eh, la articulación acroclavicular, porque vamos a ver que se examinan los reparos anatómicos para ver si no hay fracturas. Aquí vamos a tener línea axilar anterior, línea axilar posterior. Esto sí les recomiendo que se lo aprendan, líneas axilares. Todo, bueno, toda la perimetría. Pared torácica posterior, la línea axilar anterior, la línea axilar media posterior, la línea vertebral. Y aquí, ratito, esto aquí es importante, estas fosas, por ejemplo, en la región supraclavicular, la vamos a mencionar bastante en palpación para expansión torácica. Entonces, aquí pueden observar poca planimetría, pero igual se las voy a ir explicando poco a poco. Solo quería que tuvieran como esa idea. Y ahora sí, inspección, primer paso. ¿Qué vamos a realizar en la inspección? Vamos a visualizar primero, ¿no? Vamos a realizar inspección de reparos anatómicos, o sea, clavícula, esternón, las mamilas, apófisis espinosas de las vértebras, también las escápulas. Ya en la otra diapositiva les digo que otras cosas más como piel, tejido subcutáneo, músculos, pero hablemos sobre las principales alteraciones que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, a visualizar al paciente podemos ver su estado nutricional. ¿Cuál es la principal afectación en los... Hubiese comprado para hacer no, para hacer pan de yuca. Kevin, ¿puedes hacer silencio, por favor? Gracias. Ya, ahora sí. Inspección. Ya luego de haber visualizado al paciente, lo primero eran los estados nutricionales. ¿Qué es lo más característico en los estados nutricionales? Un paciente con caquexia, que es el deterioro del estado pleno del paciente, porque va a tener eh, pérdida de músculo esquelético, o sea, él consume sus músculos esqueléticos, grasa. Entonces, esto es muy común en pacientes con cáncer pulmonar y también con tuberculosis. Otra cosa que también presenta atrofia muscular, pero eso ya lo vamos a ver en otra diapositiva, pero es casi lo mismo a lo que se menciona sobre la caquexia. Bueno, entonces, para mencionar eso, cianosis. La cianosis es la coloración azulada que presenta un paciente porque no tiene suficiente flujo de aire en su tejido. La cianosis, por lo general en aparato respiratorio, es central. ¿A qué me refiero con que es una cianosis central? Aunque es central, no sé si es azulito, este no es azul. Es central porque va a aparecer en los labios, en la mucosa vocal, por lo general en la mucosa sublingual, también en todo lo que es la periferia de la boca, por eso se llama central, mientras que la distal aparece en las partes más distales del cuerpo, por ejemplo en los dedos, parte más distal del cuerpo. Ahora, lápiz. Cuando hablamos de una cianosis central, en un paciente que tenga cianosis,
o que tenga, tenga alguna afectación como este, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, un paciente con asma bronquial complicado, ¿ya? Esos son característicos de pacientes que tienen cianosis. Pero antes de pasar al uso de musculatura accesoria, me gustaría hablar de las fascias, porque también pertenece cianosis a una de esto. Las fascias son la apreciación que nosotros podemos ver de la cara del paciente. Las fascias más comunes, las que menciona el libro, son de tipo abogatado azul, que es la persona que se encuentra aquí y la persona que se encuentra acá. Abogatado azul, en un artículo dice que es característico de pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También de pacientes que tienen asma bronquial crónico. Y otro tipo que es muy interesante cuando lo leí, es un paciente que tenga, aparte de la fascia abogatado azul, presente eritema malar, que es el eritema que se presenta en esta zona, y herpes labial, puede ser característico de una neumonía neumocócica, ¿ya? Otra característica es el soplador rosado, es otro fenotipo de POC, es el paciente que se encuentra aquí. Soplador rosado, característico de POC, y si se dan cuenta, su estado nutricional es malo. Parece un estado nutricional como de caquexia, o en este caso atrofia muscular. La uso de musculatura accesoria para la respiración, aquí le podemos agregar aleteo nasal. Le podemos agregar aleteo nasal también, aleteo nasal inspiratorio. Este es característico de pacientes con asma, ¿ya? El uso de la musculatura accesoria como el esternocleido mastoideo, perdón, los escalenos, los intercostales, ¿ya? El uso de esa musculatura es muy visible. Y si se acompaña con el aleteo nasal al momento de la inspiración, podemos estar hablando de una crisis asmática. La posición que adopta el paciente es la que le mencioné hace un momento, que es que si se acuesta del lado donde tiene un dolor punzante, un dolor pleurítico, siente alivio. O sea, esas son cosas que se visualizan en inspección. Esta es la cianosis que le mencionaba que era distal. En el examen físico, bueno, siguiendo el examen físico respiratorio, en inspección hay otras cosas, otros puntos a evaluar. Después de haber evaluado los reparos anatómicos, se evalúan lo que es piel, tejido celular subcutáneo y músculos. Referente a esto, tenemos principales alteraciones, como cuáles: nevos en arañas o angiomas areniformes, que son característicos de hepatopatía crónica, o también de lo que se conoce como cirrosis hepática, que son estos nevos en arañas, que es un vaso central que está dilatado y el resto son los capilares sanguíneos, ¿ya? Característico de hepatopatía crónica. ¿Qué otras cosas podemos ver? Cicatrices, de ya sea de cirugías o de traumatismos previos, que es muy importante porque a veces el paciente no se acuerda, no refiere que tiene antecedentes patológicos, antecedentes quirúrgicos, perdón. La fístula por osteomelitis. Esta creo yo que es muy rara porque me demoró mucho en encontrarla. La fístula por osteomelitis es por la inflamación de los huesos por un microorganismo. En este caso, este paciente tuvo una fístula en el esternón causada también por osteomelitis por infección de E. coli, ¿ya? Entonces, todo eso hay que revisar si tiene fístulas por osteomelitis, que yo creo que es muy raro. En este caso, el paciente era hipertenso, obeso, creo que tenía problemas del hígado y no estaba muy... Atrofias musculares. Las atrofias musculares eh, esas son características que me decía de tuberculosis y también de POC. Por ejemplo, aquí podemos ver un paciente con atrofia muscular, ¿ya? Tiene ese como disminuido esos músculos, pues se hacen más pequeños, pues atrofian. Ya, atrofias musculares característicos de estos pacientes, también su estado nutricional por la caquepsia y otras alteraciones como la ginecomastia unilateral y bilateral. Lo unilateral es aquí característico de un paciente con tumor pulmonar de ese lado de la afectación. Mientras que si tiene ginecomastia bilateral, estaríamos hablando de trastornos como hormonales, ¿ya? Un aumento en la secreción de estrógenos, ¿ya? Y este de aquí, que es el edema en esclavina, que es muy interesante porque es el síndrome mediastínico
donde hay dilatación de las venas colaterales, hay un edema, que es del cuello y la cara, y la distensión, ¿ya? Aparte de que también tiene disnea. A Argentes le da otro nombre, síndrome mediastínico, pero en otros lados también se llama síndrome de la vena cava. Entonces, eso es en inspección. O sea, hay que valorar, hay que visualizar al paciente. Ahora, el primer paso tiene subpasos, por decirlo así, un 1.1. ¿Cuáles son esos subpasos? Luego de haber visualizado al paciente, ver su hábito, ver si tiene alteraciones, si tiene fístulas. Un momento, que se me- tórax estático. ¿Qué es tórax estático? Es visualizar al paciente eh, para determinar si tiene deformidades adquiridas o congénitas. Esa es su utilidad, detectar si hay deformaciones adquiridas o congénitas. Ahora, ¿cuál creen que es la utilidad? La utilidad para esto es que ciertos tipos de tórax, como por ejemplo el tórax en tonel o enfisematoso, es característico de un paciente con EPOC. O sea, puede ser el tórax en tonel, el paciente puede ser puede tener esa malformación congénita, pero también es característico de un paciente con EPOC. Por ejemplo, un tórax paralítico. Un tórax paralítico, ya para irlos viendo, tórax en tonel o en barril, que aumentan en sus diámetros tanto anteroposteriores como laterales. El tórax paralítico no está aquí, pero ese es característico de pacientes con tuberculosis, ¿ya? Pacientes con tuberculosis ya crónica. Tórax hipoescoliótico, más bien tórax hipoescoliótico, porque son alteraciones de la columna vertebral, son una hipoescoliosis, como que tiene la columna no así, sino como que así, ya, por exagerar, ya. Entonces, tórax hipoescoliótico son alteraciones. En pectus excavatum, en el caso de deformaciones al momento o sea, tiene deformaciones en su tórax. Y cuando se habla sobre un crecimiento exacerbado de lo que son los arcos costales, ya se habla de un pectum carinatum. Ahora, esto es lo que nosotros visualizamos en tórax estático. Sino que algo claro, igual me pueden decir, pero, ¿qué hacemos después de esto? Después de esto vamos al final, no al final, sino al final del primer paso, en el segundo, se evalúan de nuevo estos tipos de tórax por medio de la palpación, ¿ya? Porque puede que no sea, puede que sea un abovedamiento, una restricción, una retracción, perdón, que vamos a ver sobre eso. Ahora, teniendo en cuenta que estas son deformidades adquiridas y congénitas, ya hablamos más o menos sobre las congénitas y que algunas tienen como patologías, está el EPOC y está la tuberculosis. Tuberculosis crónica, TBC crónica. Ya. Ahora, cuando hablamos de afectaciones unilaterales, porque son bilaterales porque afectan a todo el tórax en su conjunto. Cuando hablamos de afectaciones unilaterales, cuando tenemos una sínfisis pleural. Ya. Este término sínfisis pleural estoy buscando y se refiere a adherencias que hay entre la pleura parietal y la pleura visceral. Parietal y la visceral. Entonces, como adherencia. Tiene adherencias, ya. Sínfisis pleural, paquipleuritis, atelectasia. Ahora, ¿por qué se le llaman retracciones? Porque el tórax, digamos, que está así, va a tener los espacios intercostales retraídos, ¿ya? Espacios intercostales retraídos, mientras que se dice abovedamiento, porque al momento ya, cuando ya se realice palpación, se va a ver que va a haber una asimetría, o sea, no va a ser igual, porque se evalúa siempre la asimetría en el tórax. Si hay un abovedamiento que sigue es como que está un poco más, en términos vagos, crecido, ¿ya? O sea, se nota, tiene una diferente connotación. Es característico de un derrame pleural unilateral, que también hay derrames pleurales bilaterales, y neumotórax atención. Ahora, ahí. Aquí está el neumotórax y aquí está el derrame pleural y el neumotórax. Ahora sí, el tórax dinámico, que es como el 1.2 de este tema. El tórax dinámico nos va a permitir evaluar el tipo, la frecuencia, la amplitud y el ritmo respiratorio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tipo, es algo que muy común nos nombran o nos mencionan
alguna vez han escuchado, que es eh, cómo respira una persona. Por eso sí, cómo respira, o sea, es un término vivo que dije ahorita, pero es cómo respira un hombre, cómo respira un hombre. Claro que todos respiramos iguales, es verdad, pero ¿qué estructuras se utilizan para la respiración? O sea, eso estaría un poco más correcto. En el caso de las mujeres, es costal superior, o sea, es la parrilla costal. En el caso de los hombres, es costa abdominal y abdominal en niños. Ahora, hay casos en que no es así, como en cuáles. Varía un poco tanto en mujeres como en hombres. En mujeres, los casos que son diferentes es por un traumatismo. Si una mujer sufre un traumatismo donde se le afecta su su parrilla costal, va a sufrir alteraciones de la respiración. ¿Por qué? Por ahora va a utilizar más una respiración costo-abdominal o un poco más abdominal. En el hombre es muy diferente porque al ser costo-abdominal va a estar más caracterizado por, a ver, voy a poner aquí traumatismo. Y acá en los hombres la característica es posoperatoria. Por ejemplo, una operación abdominal. En el caso de que exista peritonitis o aire libre por una perforación de una úlcera. Entonces, son afectaciones más bien abdominales que van a causar que el hombre respire más con la parrilla costal. Entonces, en esos casos cambia. Y en los niños es lo mismo, o sea, afectaciones que tengan en la parte abdominal que van a hacer que ellos utilicen más su parrilla costal. La frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se divide en normal, este, en un término ambiguo o poco vulgar, como acelerado, así. Ya, bueno, pero vamos a hablar como es. Eupnea es el valor normal. O sea, estas respiraciones se miden por minuto, que es la FRM, frecuencia respiratoria por minuto. Se evalúa mirando, bueno, se puede evaluar mirando al paciente, cómo respira, o sea, cuántas veces inhala y exhala en un minuto. Otra forma es colocando la mano en el pecho. Pero lo que yo creo que es más correcto es mirar. ¿Por qué? Porque si tú le dices al paciente que vas a evaluar su frecuencia respiratoria por minuto, es obvio que la pueda alterar. Al menos yo la alteraría. Bueno, al menos yo. Entonces, eso. Entonces, los valores normales, la frecuencia respiratoria por minuto, se llama eupnea. Y ojo, apréndanse en ese nombre, porque se los pueden preguntar. A mí cuando me lo preguntaron, no entendía muy bien qué era, pero es valor normal, eupnea. Cuando la eupnea tiene un valor de 12 a 24, el libro menciona creo que de 14 a 24 con una media de 18. Hay otros que dicen que es de 12 a 20. Entonces, eso como para tener en cuenta. Hablamos de taquipnea cuando las respiraciones ya son más rápidas, por decirlo así. Suben las respiraciones por minuto a más de 24 o en las otras respiraciones a más de 20. La bradipnea es respiraciones menores que son menores a 12. Ahora, no sé si alguien sabe una causa común de taquipnea, algo que a todos les da, y más en época de examen. ¿Alguien tiene una idea de una causa común de taquipnea? Y no solo en eso, sino también en infecciones. ¿Alguien sabe alguna causa común? Más en exámenes. Si no, igual pueden escribir que no, no hay problema. Ansiedad, exacto. La ansiedad es una de las causas más comunes de taquipnea. Pero ojo, que no solo la ansiedad, y esto va a sonar un poco como extraño. La anemia también es una causa de taquipnea. La fiebre, estados hiperkinéticos son causas de taquipnea. La insuficiencia cardíaca, que causa, por ejercicio también se puede producir taquipnea, pero eso ya es con un aumento de de la profundidad de las respiraciones que vamos a ver eso. En ese caso sería una polipnea, ¿ya? Ahora, causas de bradipnea. Entonces aquí podemos poner anemia, ansiedad, insuficiencia cardíaca también es una causa de esto, estados hiperkinéticos y la fiebre. Ya. Ahora, ¿cuáles son las causas de bradipnea? Que es la disminución del... Ahora sí, chicos, sigamos. ¿Cuál es la causa de una bradipnea? Que es la disminución de la frecuencia respiratoria. Las principales causas son
hipertensión endocranial, también en pacientes consumidores, por decirlo así, o sea, consumen narcolíticos o consumen sedantes. Por eso dicen que se sienten muy relajados. La respiración le baja de lo relajado que creo que se sienten por el efecto narcolítico. Otra patología que también se puede dar es en el coma. En el coma también hay pacientes con respiración bradypneica. A las respiraciones profundas se les conoce como hiperapnea. Las respiraciones profundas nos toman con un aumento en la profundidad de la respiración. Pero cuando sumamos una respiración profunda con un aumento de la frecuencia respiratoria por minuto, podemos estar hablando de una polipnia, que es lo que se menciona en el ejercicio. Ahora, otra causa de bradipnea y que me está olvidando y que me sorprendió un poco es en atletas profesionales que se acostumbran a ese tipo de respiración, ¿ya? O de tanto ejercicio físico, acostumbran su cuerpo más a este tipo de respiración. Creo que eso era creo que para glucólisis anaerobia, algo de bioquímica, que ahorita no recuerdo muy bien, pero para eso. Ahora, la amplitud respiratoria. La amplitud respiratoria más bien nos ayuda a determinar si la respiración es muy superficial por algún tipo de afectación. Este, no sé, un neumotórax, porque es una respiración superficial, o un aumento de la amplitud respiratoria, una batipnia, o sea, respira un poco más, bueno, por eso aumenta más su entrada de oxígeno. Y bueno, sí, eso era. Ahora esto que tal vez algunos ya han escuchado, que son, aquí mismo en tórax dinámico, evaluamos una cosa, que son lo que se conoce como ritmo respiratorio. ¿Cómo podemos definir un ritmo respiratorio? Un ritmo respiratorio es una secuencia cronológica. ¿Por qué digo que es cronológica? Porque tengan presentes, va a haber 3, 2, 1. ¿Secuencia cronológica de qué? 3 corresponde a inspiración, 2 corresponde a... Ah, ya. Si te refieres a un tórax inestable, el tórax inestable suele tener mayor profundidad en la respiración. ¿Pero por qué? Porque, bueno, primero que el tórax inestable se produce por múltiples fracturas costales. Aumenta la presión negativa del tórax y causa mayor, ¿cómo era? Causa mayor taquipnia. Causa mayor taquipnia, pues no sé si alguna vez han visto ese video, pero es muy interesante ver cómo es la respiración de este paciente con tórax inestable. No sé si respondí tu pregunta, más entre una taquipnia o una polimnia, porque aumenta la respiración aumenta la profundidad de la respiración. Aunque a veces suele tener una respiración superficial, dependiendo del estado del paciente. No sé si respondí tu pregunta. Y bueno, entonces, lo que decía de ritmos respiratorios era, porque es una secuencia cronológica, porque vamos a tener una inspiración, una expiración y un periodo de apnea, que es el periodo donde no se respira, por decirlo así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para poder entender esto, ya sabemos que hay una inspiración y un periodo de apnea. Eso es lo normal. Por eso hay una eupnea, que es este que está aquí, una respiración normal. En las respiraciones, que estas son anormales, son respiraciones anormales. Todas estas tres son respiraciones anormales. En la respiración de Cheyne-Stokes, esta es una respiración por aumento de la sensibilidad al dióxido de carbono. ¿Pero por qué aumenta la sensibilidad al dióxido de carbono? Porque va a haber una demora en la distribución sistemática de la sangre. O sea, la sangre demora en llegar a los pulmones y por eso hay un menor paso de oxígeno hacia dichos pulmones y causa esta mayor sensibilidad al CO2, al dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo puedo entender esta respiración? Que aparte de tener respiraciones que son crecientes y que a su vez también son decrecientes, perdón, y altera con periodos de apnea de 10 a 30 segundos, ¿cómo la puedo entender? Ten en cuenta que esto es un bloque, esto es otro y esto es otro. Esto se llama hiperventilación. ¿Ya? Cuando tú hiperventilas, lo que estás haciendo es eliminar CO2, un mecanismo de eliminación de CO2. Hiperventilas, hiperventilas, hiperventilas.
Llega un momento en que alcanzas un límite de hiperventilación en que entras en un periodo de apnea central, que es este periodo de aquí, la apnea, de 10 a 30 segundos. ¿Qué va a pasar ahí? Otra vez te vuelves a sensibilidad al dióxido de carbono. O sea, te llenas de más dióxido de carbono. Al llenarte de más dióxido de carbono, al momento que comienzas de nuevo con esas respiraciones crecientes y decrecientes, vuelves a un ciclo vicioso. Porque aparte que es progresivo, estás en un ciclo que va entre hiperventilación a un periodo de apnea donde no respiras y luego a otro periodo hiperventilatorio, o sea, otro periodo de hiperventilación. ¿De qué patologías es característico respiración de chain stop? Es fácil de entender, porque si yo les dije que es por una demora o no sé si el término cae, demora de la llegada de sangre hacia lo que vendría a ser los pulmones, podríamos estar hablando de una insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca, cuando tiene una fracción de eyección disminuida, que es la sangre que sale, llena las aurículas y sale, este, su fracción de eyección disminuye la sangre que pasa de forma sistemática, o sea, que pasa a todo el cuerpo. Insuficiencia cardíaca es una de las causas. Otra causa es un traumatismo. Ya con traumatismo puede causar hemorragias, que es otra causa. Una hemorragia. Otras patologías, podríamos estar mencionando meningitis, encefalitis, que son características de chain stop. Pero por lo general es por traumatismo, por hemorragias. Ahora, la respiración de Biot es una respiración periódica. Esta va a alternar apneas. Esta es un poco más sencillo. Altera apneas que pueden ser variables, al igual que su respiración puede ser variable. Esta es progresiva, aparte de ser periódica. Por eso que ven que los periodos de apnea no, son muy variables, a diferencia del chain stop. Esta es un poco más sencilla y más corta, porque es característica de meningitis. Mientras que hay una que se parece mucho a esta, es muy similar a esta. Es muy similar a esta. Porque dibujo un poquito feo. Y se llama en salvas. Se llama respiración en salvas. Pero al ser parecida es por una afectación de un tumor. ¿Ya? Un tumor en lo que es la protuberancia, en la parte baja de la protuberancia, va a causar esta respiración en salvas. Mientras que la respiración acidótica de Kussmaul, el nombre mismo lo dice, hay una acidosis. La principal causa, acidosis. Otra causa de chain stop es coma urémico. Respiración acidótica es como su mismo nombre lo menciona. Va a tener acidosis y como mecanismo empieza a hiperventilación. Ahora, esta tiene una inspiración amplia, profunda y ruidosa, con una breve pausa que luego va acompañada de una inspiración corta y que por lo general se hace quejumbrosa. Eh, Esta respiración, aparte de que es muy parecida a la chain stop porque causa hiperventilación, para eliminar esos ácidos por medio de una de las vías que es la más rápida, que es la respiratoria. Sus principales causas van a ser acidosis metabólica, entre las que está la acidosis urémica, el coma urémico, y acidosis diabética. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ahí sí. Entonces, eso sobre todo es dinámico. No sé si está comprendido porque ese es como el primer paso. Ahora vamos a hablar sobre palpación. Entonces, a ver, una cosa que me olvide, es que en inspección también podemos ver signos, y esto es interesante porque se les puede quedar grabado, signos de dificultad respiratoria. Dejen ver si se los puedo mejor escribir. Bueno, va a haber signos de dificultad respiratoria y yo cuando lo leí, yo hice una mnemotecnia que les puede servir. Ya. Para los signos de dificultad respiratoria, la mnemotecnia es ruta. Ya. Y les digo porque en el libro no está tal cual. Ruta se refiere a una respiración paradójica, que también se llama paradoja costal. Ya, esa respiración paradójica se produce ya que las paredes se van a deprimir mediante la respiración en la expiración. O sea, las paredes se reprimen cuando uno inspira. La U es de utilización de la musculatura accesoria. ¿Alguien se acuerda cuando yo mencioné que había una utilización de la musculatura accesoria sumada a un aleteo nasal? Que fue lo que vimos en inspección.
que era utilización de musculatura accesoria sumado a aleteo nasal. Es característico de una patología astigmática. Bueno, es característico de una crisis asmática, ¿ya? Esa utilización de musculatura accesoria, como el esternocleidomastoide, el escaleno, los intercostales y el aleteo nasal inspiratorio. Esa es la U. La T es tiraje intercostal. El tiraje intercostal más bien es como una retracción de los espacios intercostales que son muy visibles. La A es lo que le mencioné, aleteo nasal. Entonces tenemos aleteo nasal, tiraje intercostal, utilización, bueno, ya, ustedes saben, musculatura accesoria. Y la A, que es respiración paradójica. Ojo que en el libro, este de aquí es de la segunda edición, porque en el libro ahora dice paradoja costal. Y es lo mismo, solo que por términos prácticos no le iba a cambiar esa R por una P, porque suena un poco fea la mnemotecnia. Pero bueno, espero les sirva esa mnemotecnia para los signos de dificultad respiratoria. Igual aquí les dejo que es paradoja costal. Aunque dicen que entre más rara la mnemotecnia, mejor. Entonces, ruta. Es la mnemotecnia para la dificultad que también es parte de la inspección. Ya, esto tengan en cuenta que es parte de la inspección del paciente. Ya. Y muy importante, la verdad. Ahora, examen físico. Examen de físico, pero ahora en palpación. ¿Cuál es la utilidad de la palpación? Para esto también hay otra mnemotecnia. Eh, Disculpen si menciono muchas mnemotecnias, pero es una forma fácil de aprender. Es divertida a veces. La mnemotecnia para palpación, primero que nosotros lo que vamos es a corroborar lo que ya habíamos inspeccionado antes, habíamos visualizado. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia para palpación? Fácil. Es fanfa. No tiene significado alguno, pero es fanfa. ¿A qué se refiere la primera F? Fisuras o fracturas intercostales. O fisuras y fracturas intercostales. Eso yo se los voy a pasar en una imagen. Fisuras y fracturas intercostales. La A se refiere a alteraciones de la sensibilidad. La N se refiere a neuralgias intercostales. La F se refiere a frémitos, ¿ya? A frémitos que pueden ser palpables. Costales. Y la última A es adenopatías. De hecho, en algunas guías comienzan por las adenopatías. ¿Por qué por adenopatías? Porque nos puede dar un posible diagnóstico, ya que al inflamarse los nódulos linfáticos, y los que principalmente se revisan son los del cuello, la de las axilas y la de las partes laterales del tórax, podríamos decir que se trata de un proceso cancerígeno, o sea, posible cáncer, o de una infección, que hay que recordar que por lo general los nódulos linfáticos se inflaman por procesos infecciosos, sea por el VIH, sea por cualquier patología. En este caso, por la tuberculosis. Por eso digo que es importante saber esto porque tiene una relación con patologías. Ahora, en fisuras y fracturas costales, lo más común son traumatismos. ¿Ya? Traumatismos, persona en moto se cayó, tuvo una fisura o una fractura, traumatismos. Alteraciones sensoriales o alteraciones de la sensibilidad. Ahí sí ya hay un cambio. Porque aquí podríamos hablar de un síndrome que se llama de TIAD. Sí, pues está bien escrito. Ya, ese síndrome se refiere a era déjame ver si no lo anoté porque se me olvida un poco, es una osteocondritis condrocostal. ¿A qué se refiere con osteocondritis condrocostal? Es cuando las articulaciones condrocostales sufren, no sé, una falta de irrigación, porque hay muchas causas, falta de irrigación, ese pedazo se vuelve necrótico, pero causa mucho dolor. Al causar dolor, el paciente, el síndrome de Tías, al palpar, bueno, es más abajo,
las articulaciones condrocostales, va a sentir demasiado dolor. Entonces, ahí están alteraciones de la sensibilidad. En neuralgias intercostales es más bien eh, afectaciones donde el nervio intercostal se hace más visible, que al momento de palpar va a causar un dolor. En los frémitos, aquí hay frémitos que van a ser palpables. En este caso es por el roce entre ambas pleuras. Un ratito, aquí. Ahí sí. El roce entre ambas pleuras va a ser palpable, ¿ya? Se va a sentir este roce entre ambas pleuras y por procesos inflamatorios, ¿ya? Es más común en inspiración. Y lo que les mencioné sobre las adenopatías. Las adenopatías es para determinar procesos cancerígenos, procesos infecciosos, o más bien eso es como algo más puntual. Entonces, teniendo en claro que FANFAs son la utilidad para palpación, ya podemos abordar palpación. Entonces, en palpación lo que vamos a poder visualizar es, vamos a poder sentir lo que ya hemos revisado en la inspección. Entonces, tenemos palpación, permite palpar partes blandas y caja torácica. La elasticidad torácica es una de las principales maniobras que debemos utilizar para evaluar esta elasticidad torácica. Pero el libro dice que es como que de muy bajo valor semiológico. También se lo conoce como amplexión, y este como amplexación. La expresión conoce como amplexación y este como amplexión. Pero bueno, elasticidad torácica quedando. Aunque es de baja, aunque es de bajo valor semiológico, debemos decir que la maniobra se realiza de esta manera. Una mano en la cara anterior y otra mano en la cara posterior, y al momento que el paciente expira, se trata de juntarlas, por decirlo así. Ahora, si hay una disminución en la elasticidad torácica que hay, es ahí donde se encuentra el, el asunto, o sea, porque sí da como para ciertas patologías, ¿ya? Cuando hablamos de una disminución en la elasticidad torácica, podríamos mencionar una telectasia, también un enfisema pulmonar, derrames pulmonares. La telectasia yo lo leí en otro lado, pero en el libro más bien menciona enfisema pulmonar como la principal causa, derrames pulmonares y en algunos casos hasta tumores. Pero igual, como les mencionaba, el libro dice que es de bajo valor similar. En la expansión torácica, este sí es un poco más importante. Se va a realizar tanto en la parte anterior como posterior del paciente, en los ápices y en las bases, ¿ya? En los ápices y en las bases, en las bases y tanto anterior como posterior. Y esto es lo que le mencionaba, la fosa supraclavicular. La mano tiene que estar colocada sobre la fosa supraclavicular y los dedos tienen que estar entre las apófisis espinosas de las vértebras. Ahora, este, esta, esta técnica lo que nos ayuda o lo que buscamos aquí es asimetrías. El tórax normalmente tiene que ser simétrico. Es claro que a veces el libro menciona que hay como uno inicia más rápido, tiene un poco más lento, pero se busca simetría. Siempre se busca la simetría. Cuando existe una alteración, o sea, una simetría dentro de uno de los hemitórax, porque es hemitórax derecho y hemitórax izquierdo, podríamos estar hablando de patologías. Es ahí que dice que hay alteraciones perdón, bilaterales, unilaterales y localizadas. Cuando se refiere a bilaterales, fácilmente podemos estar hablando de un enfisema pulmonar, un derrame, un derrame pleural o derrame pulmonar bilateral, fibrosis pulmonar difusa, que es una de las principales causas. En unilateral vamos a hablar sobre más bien atelectasia, pero también se puede dar en pacientes con un neumotórax, atención, de un solo hemitórax. En los localizados, como dice localizados, puede ser un foco tuberculoso, un cáncer de pulmón, o sea, un tumor, y también en algunas causas derrames pulmonares localizados. Entonces, esa es la importancia de palpación, y ahora hay otro que es, dentro de las palpaciones también se ven las vibraciones vocales. En las vibraciones vocales, eh,
Bueno, así sigamos. En vibraciones vocales, lo que vamos a hacer es que el paciente, la vibración vocal viene de las cuerdas vocales. Entonces, las cuerdas vocales pasan por el árbol bronquial hasta llegar al parénquima pulmonar. Entonces, teniendo en cuenta esto, cualquier cosa que facilite el paso de las vibraciones vocales o que impida este paso va a ser una alteración que podríamos considerar para hablar sobre condensaciones, obstrucciones. Entonces, lo primero es que se realiza de posterior, por eso tiene unos méritos, de posterior hacia anterior y finalmente lateral. ¿Ya? Lo realizamos con las manos, de esta manera, y vamos a pedirle al paciente que diga el número 33. Ahora, las vibraciones vocales eh, se, las van a sentir y cuando hay alteraciones de esta, va a haber, en este caso, un aumento de las vibraciones vocales o una disminución. Cuando existe un aumento de las vibraciones vocales, tiene que cumplir con ciertas cosas, ¿ya? Y ojo, porque esto es interesante. ¿Por qué cumplir con ciertas cosas? Porque hablamos de un síndrome de condensación. En un síndrome de condensación, o al menos en este aumento de vibraciones vocales, tienen que tener la condensación del tejido pulmonar, o bronquios permeables o permeabilidad bronquial, contacto con el foco de condensación con la pared torácica, perdón, con la pared torácica. Ahora, la principal patología asociada a condensaciones es el síndrome de condensación con luz permeable, con permeabilidad bronquial, que es la neumonía, ¿ya? Neumonía. Otra patología, que más bien no es muy, Kelvin, se te prendió el micrófono. Ya. Otra, otra patología que es no característica, la neumonía sí es característica, pero otra patología que suele estar asociada a esto, y es muy rara, es eh, las, las cavernas de la tuberculosis. Ya, una caverna tuberculosa eh, eh, tiene que cumplir también con ciertas cosas para poder, por ejemplo, la caverna tuberculosa tiene que estar fuera del pulmón, tiene que estar cerca de un bronquio permeable, tiene que haber condensaciones de parénquima, para que así esta condensación cumpla los requisitos que se dice sobre un síndrome de condensación bronquial. Ahora, si la luz no es permeable, pero igual hay una condensación, se está hablando de una telectasia, que es lo que vamos a ver en las disminuciones de las irritaciones vocales. Como esa obstrucción de luz bronquial es lo que les menciono. Si hay una condensación o una obstrucción, es una telectasia. Pero aquí hay que diferenciar. ¿En qué? En que pueden haber, por eso así, lugares donde pueden ocurrir. Si es en el bronquio o como le dice Argentes en los tubos aéreos, es característico una atelectasia por síndrome de condensación con luz no permeable o con la permeabilidad bronquial, ¿ya? Si es en los bronquios, atelectasia. Si en cambio esta es en los pulmones, podríamos estar hablando fácilmente de un enfisema, ¿ya? Y en el enfisema, como hay destrucción, ya no va a haber esta capacidad de vibración que tiene el parénquima. Entonces, en pulmón podríamos estar hablando de enfisema. Mientras que si está entre pared y pulmón, o sea, tres pleuras, podemos hablar de una paquipleuritis, que es la inflamación de las pleuras que causa un roce, una sínfisis pleural, la sínfisis pleural, que se acuerdan que les mencioné que eran adherencias, y también neumotórax parciales, ¿ya? Otra cosa importante que les quería mencionar, que sería pulmón y parénquima, y aquí era, por ejemplo, paquipleuritis, es las personas con obesidad. El panículo adiposo que tienen las personas obesas un ratito, va a impedir, va a impedir que el paciente se le puedan así, sentir las vibraciones vocales. Entonces, eso es como un impedimento, ¿ya? Es un impedimento el paciente que tiene un panículo adiposo muy grande y también se le conoce como una disminución. Va a haber una disminución de las vibraciones vocales, pero es por esa causa. Ahora sí.
Bueno, disculpen por la interrupción. Entonces, eso a considerar, aumento prolongado de síndromes de condensación como neumonía, disminución, patologías, dependiendo de dónde se encuentren. Si es en bronquios, hablamos de una atelectasia. Si es en pulmones, enfisema. Y panículo adiposo complica mucho el sentir las vibraciones. Y creo que me olvidé mencionar aquí que también se realiza de forma lateral. Esta forma lateral, así como lo olvidé ahorita, es muy común que los estudiantes o los médicos olviden de evaluarla, pero es muy importante y ya vemos por qué en percusión y en auscultación. Por matidez. ¿Ya? Hay matidez causada por el lado derecho, por el hígado, entonces ya vamos a ver eso. Entonces, percusión, que sería el tercer paso. ¿Cuál es la finalidad de la percusión? La finalidad es que hay que producir un sonido cuya cualidad va a depender del contenido donde se encuentra, o sea, donde se percuta, el contenido aéreo o la tensión de los tejidos van a causar esta vibración. Ahora, la maniobra que se utiliza es la maniobra dígito digital de Grant y se percute con el dedo medio de la mano derecha sobre el índice de la izquierda con fuerza y rebote. Tiene que ser uno, fuerza y rebote. Pero ya que estamos hablando de esto, va a haber alteraciones, ¿ya? Va a haber alteraciones tanto bueno, más bien ruidos, aunque el libro no menciona como ruidos, no como sonidos, sino como ruidos, perdón. Porque nosotros decimos, hay sonidos, sonidos, sonidos. No. El libro menciona que aparte del timpanismo, los otros serían considerados como ruidos, ¿ya? Entonces, en percusión tenemos ruidos, como la sonoridad, la matidez, el timpanismo y la submatidez. La sonoridad se obtiene percutiendo un pulmón totalmente irado. Es entre el primer y el segundo espacio intercostal se obtiene un buen sonido característico de esto, ¿ya? Como para que puedan practicar. Otra persona, claro. Este es un sonido de intensidad fuerte, de tono bajo y de duración prolongada. La matidez, por otro lado, y esta es como un poco más sencilla, que si lo pueden hacer, es un sonido de intensidad escasa, tono alto y duración breve. Esta se obtiene percutiendo un lugar que está privado de oxígeno. Pero también tenemos matidez y submatidez. Ahora, matidez, ¿dónde podemos encontrar? En el hígado, ¿ya? A partir de la matidez cardíaca, era el tercer espacio intercostal, ya se encuentra submatidez y luego matidez cardíaca. Ya vamos a ver cómo es eso. Y el timpanismo, que es un sonido intenso que va a ser superior y es más alto que los otros dos. El timpanismo se lo escucha en órganos con contenido aéreo. Por ejemplo, el estómago. Si ustedes se percuten el estómago y tienen, no sé, están llenos de gases, pueden escuchar un sonido timpánico. La submatidez, esa es característica en que cuando ya vamos ahorita vamos en la percusión, pero antes de llegar a la matidez cardíaca hay un punto entre sonoridad y matidez. Y esa es la submatidez. Ya, es una diferencia. Ahora, la secuencia de percusión es muy importante. ¿Y por qué digo que es muy importante la secuencia de percusión? Va de la región anterior, se percute desde superior a inferior, y vamos a comenzar por los vértices pulmonares, por los campos apicales de Cronin, donde dentro de los campos apicales de Cronin hay sonoridad. Hacia afuera hay matidez. Y de hecho pueden percutirse y van a escuchar eso. Otra cosa es que la importancia de saber las secuencias percutorias, en este caso la región anterior, nosotros vamos a tener sonoridad desde el primer espacio intercostal hasta aproximadamente la quinta, sexta vértebra, donde comienza la submatidez. Y a partir de ahí comienza la matidez hepática. Esta matidez hepática es importante porque se puede limitar el tamaño el tamaño del hígado. Se puede determinar el tamaño del hígado por medio de la submatidez y por maniobras palpatorias. Y eso ya se ve en digestivo. Mientras, eso es del lado derecho. Del lado izquierdo, de aquí hasta acá, tenemos sonoridad. De aquí es la matidez hepática, tenemos matidez hepática, tenemos matidez. Mientras que desde el primero a aproximadamente al tercer acostal, vamos a tener sonoridad y de ahí ya comienza la matidez cardíaca. Y no hay que confundir porque al otro lado tenemos el espacio de Traube. Ese espacio de Traube es timpánico. Y cuando no hay timpanismo en el espacio de Traube, o cuando está ocupado por algo, podemos estar hablando de patologías como una esplenomegalia. ¿Ya? Entonces, eso, y bueno, aparte de eso, una vez está,
Región lateral, ya, la región posterior se realiza lo mismo, los campos de Chromium, ya saben, sonoridad hacia adentro, matidez hacia afuera. Ahora, algo importante, ya van a ver por qué, es que de la primera a la séptima, o sea, de primera a la séptima vértebra, vamos a tener una sonoridad disminuida. Eh, una sonoridad disminuida, y de ahí, de la séptima a la onceava, vamos a tener mayor aumento de sonoridad, ¿ya? Pero la sonoridad disminuida no es porque exista una patología, sino que la sonoridad disminuida es porque aquí vamos a tener presencia de músculos, de las escápulas, mientras que hasta la décima costilla, más o menos, se determina, hay sonoridad. Y hacia aquí ya podemos, lo que se determina como las bases pulmonares. Pasa lo mismo de ambos lados. Ahora, cuando la columna también se percute. Al percutir la columna, vamos a tener sonoridad. Cuando no existe sonoridad, ya luego se ven las patologías. Y como me he extendido un poco más el tiempo, solo voy a terminar con las patologías de percusión, y ya en la otra seguimos con auscultación y con el otro tema que era cardíaco. Solo que, como les mencionaba, el tema es muy extenso y lo he tratado de resumir lo más que puedo. Entonces, si hablamos de alteraciones, ya para terminar, alteraciones en la matidez. ¿Ya? Cuando hay alteraciones en matidez o submatidez, por lo general se derivan de condensaciones. Condensaciones como qué, como una neumonía, como un derrame pleural, como una telectasia, como grandes tumores, ¿ya? Si encontramos matidez en lugares donde se debería haber sonoridad, que es lo que mencionamos, por ejemplo, en la parte anterior, en la parte anterior del lado derecho, hasta antes de la sexta vértebra, si hay cambio entre sonoridad a una matidez, podríamos estar hablando de síndromes de condensación, ¿ya? Y como ya hemos venido viendo, la condensación por lo general es neumonía, atelectasia, grandes tumores y derrame pleural. Ahora, lo que yo les dije que era importante saber sobre por qué se percutía la columna vertebral es porque en el derrame pleural ya no va a haber sonoridad, va a haber matidez, ¿ya? Al haber matidez es una diferencia entre el derrame pleural y la atelectasia. La atelectasia no va a tener matidez en la columna. O sea, matidez no hay en la columna, mientras que el derrame pleural sí tiene matidez en la columna. ¿Ya? Entonces ahí vamos a poder diferenciarlos, porque ambos son característicos de matidez y submatidez. Si tenemos alteraciones en lo que es la hipersonoridad o el timpanismo, es característico de cavidades, de las, de las bulas, de las cavidades las bulas son las que causan neumotórax, ¿sí? Cuando se rompe, causan neumotórax. Eh, eh, entonces, eso, las bulas y las cavidades por TBC son causantes de hipersonoridad. También un neumotórax. Un neumotórax puede causar hipersonoridad o timpanismo. Y por último, yo les mencioné que había una matidez hepática. Cuando no existe la matidez hepática a nivel que les mencionamos en la sexta costilla, eh, se puede hablar de alteraciones. Alteraciones como cuáles. Es aire en espacio abdominal. Es la presencia de aire en espacio abdominal causado por una perforación de una víscera hueca. Entonces, es de valor diagnóstico también es detectar esa matidez. Y bueno, pues yo creo que con eso dejaríamos hasta hoy porque me exigido un poco más el tiempo. Y en la próxima revisamos ocultación, que también es un tema un poco extenso y muy chévere. Entonces, con la otra ya seguimos, o tal vez lo mezcle con ocultación cardíaca para hacerlo los dos. Ya, entonces, igual chicos, muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, igual me pueden hacer o